a Compounding, les habla Ailis Córdoba y en el día de hoy estaremos hablando de la terapia de reemplazo hormonal, que es para quien es, beneficios y mitos. Y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Mónica Martínez Rivera. Ella es Board Certified Gineco-Obstetra con 10 años de experiencia en la práctica privada. Recientemente inauguró estas facilidades maravillosas que se llaman WOM, un centro enfocado y dirigido para la mujer, donde además de servicios de ginecología y obstetricia, también ofrece tratamientos de medicina estética y anti-aging. Bienvenida, doctora Martínez, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, un placer estar aquí. Qué bueno, tenemos muchísimos temas que conversar, sobre todo con las prácticas y los servicios que usted ofrece en este centro, pero queremos comenzar hablando de qué es exactamente la terapia de reemplazo hormonal. Pues la terapia de reemplazo hormonal se enfoca principalmente en eso mismo, reemplazar, sustituir lo que carecemos. Que en una etapa normal de nuestras vidas vamos a tener ese declive hormonal y lo vamos a empezar a sentir en nuestro diario vivir. Con el reemplazo hormonal estamos buscando sustituir y optimizar esos niveles hormonales. Ok, cuando hablamos de que tenemos que reemplazar en ciertas etapas de nuestra vida, qué bueno que dice etapas, ¿hay alguna etapa particular en la que esto debe ser? Yo sé que se habla obviamente de lo que es la perimenopausia, lo que es la menopausia y la posmenopausia. ¿Cuándo es que esto empieza a bajar y cuándo es que tenemos que comenzar a reemplazar esa ausencia de hormonas? Pues mira, muchas personas están bastante confundidas con este rango en si caigo o no caigo, etcétera. Yo incluida. Estamos todas en ese campo. Pero el detalle sería que gracias a Dios es algo que se está hablando mucho más. Sí. Así que muchas más personas están reconociendo los síntomas y diciendo quizás me aplica, quizás tengo que averiguar un poquitito más, déjame consultarlo. Anteriormente era algo que se trabajaba más, menopausia, ya no tengo regla y pues esto es lo que me toca. Pero ya sí estamos viendo que incluso en pacientes perimenopáusicas, previo a perder su periodo, pues sí pueden tener esta deficiencia hormonal que entonces les lleva a sentirse diferentes y que reconocen entonces que quizás se puedan beneficiar de este reemplazo. Cuando hablamos de sentirse diferente, hay algunas cosas muy particulares que son básicas, que podemos identificar que han cambiado y que una vez las identificamos, ok, podemos chequearnos y quizás necesitamos estar en eso. ¿Cuáles son estas? Claro. Usualmente siempre hablamos los sofocones, los cambios de humor, eso es lo que está en el ponche que todo el mundo descifra, esta mujer está menopáusica. Pero también vemos que hay muchos más síntomas que se pueden asociar con esto. Por ejemplo, además de los cambios de humor, tú puedes notar que estás más cansada del usual, que no tienes tanta energía o interés en las cosas de tu diario vivir. Puedes ver cambios en tu piel, en tu pelo, en tus uñas, en tus dientes, en tu apetito sexual, en cosas usuales de tu vida que tú decías, yo me levanto, yo hago esto y hago esto y hago esto, pero ya ahora es como que no doy para todo eso. Son cosas que quizás tú puedes confundir fácilmente con tu diario vivir usual. Claro. Pero hay algo más que puede ser que está quedándose corto y ahí es que tú tienes que decir, ok, esta no soy yo. Y yo tengo las mejores intenciones, pero esto no se está cuajando. Así que tengo que buscar un poquito más. Ok, muchas veces se habla, a lo mejor es la testosterona, el estrógeno. Hablemos un poquito de cuáles son esas hormonas que se reemplazan usualmente y por qué son estas. Claro. Usualmente depende de la edad también, que es lo que se trabaja. Por lo general, cuando son pacientes perimenopáusicas, previo a perder su menstruación por un año, tienden a tener más específicamente el cansancio, el ánimo, el enfoque, el apetito sexual, etc. Ahí vemos mucha deficiencia de testosterona. Y entonces ya cuando estamos en esta transición, que entramos a la menopausia, perdemos el periodo, tenemos un bajón más significativo de estrógeno. Y ahí podemos ver entonces otros cambios, con cambios en pelo, en piel, en uñas. Podemos tener resequedad vaginal, dolor con las relaciones sexuales. Estos síntomas poquito a poco se van acumulando y es acorde a cada deficiencia que vamos teniendo con el pasar de los años. Otra hormona que también es esencial en nuestro sistema sería la progesterona, que es otra hormona que consideramos como reemplazo también. Y esta nos trabaja un poquitito más en las irregularidades menstruales, el descanso en las noches, etc. Y esto puede ser desde los 20 años, desde los 30 años, desde los 40. Usualmente, ¿desde qué etapa es que comenzamos a sentir? Normalmente, porque esto puede variar, pero normalmente debemos de prestarle atención desde alguna edad en particular en adelante. No hay una edad en específico, por eso es que es bien importante que todos conozcamos del tema y nos dé la curiosidad. Ese detalle de como que pues puede ser que esto me está pasando a mí también. Y puede ser 30, 35 años, puede ser que una paciente de 55 años se sienta excelentemente bien. Esto varía muchísimo, no hay una edad específica, pero sí amerita que tengamos la curiosidad y sobre todo que tengamos la disponibilidad del conocimiento.
¿cuáles son los beneficios más importantes de lo que es la terapia de reemplazo hormonal para la mujer? O sea, ¿cuáles son estos beneficios? ¿Cómo impactan la vida de la mujer una vez comienzan en este tipo de terapia? Pues eso es bien específico y sumamente importante porque mejoran significativamente la calidad de vida. Una persona puede ver diferencia en su enfoque, que esto puede ser tan sencillo como es algo que te afecta en tu trabajo. O sea, tú no estás produciendo igual en tu trabajo y esto aumenta muchísimos riesgos de retiros tempranos, de despidos, de cambios de trabajo, porque ya tu enfoque mental no es el mismo. E incluso de la misma manera de la energía, incluso lo que sería el apetito sexual, esto puede afectar en una pareja. Tú puedes amar a tu pareja, pero es que no te nace el tener relaciones, o eso quizás va mucho más allá de ti. Son cosas básicas de nuestro diario vivir que podemos beneficiar con un reemplazo. Incluso sería también lo que sería, por ejemplo, relaciones sexuales. Si tienes dolor, no vas a querer tener relaciones, pero si tú tienes un tratamiento que te beneficia para eso, vas a estar más abierta para la idea. Son cositas que en el diario vivir nos van a beneficiar mucho, y principalmente el beneficio que nos dan a largo plazo, un reemplazo hormonal, es significativo. Disminuyen significativamente las complicaciones que se nos pueden presentar. Es bueno que hablemos de esto, y yo le hablaba fuera de cámara que yo tengo 49 años y que me estuve chequeando y tenía una deficiencia grandísima en una de las hormonas, que es la DHEA. Cuando me verifican mis niveles, estoy muy por debajo y no me había dado cuenta. A veces uno piensa que es una etapa en la que uno está en la vida, o a veces uno piensa que es algo que es emocional. Y la verdad es que yo tenía una deficiencia grandísima de esta hormona que me paralizaba prácticamente en términos de lo que era energía. Tenía una pereza, una vagancia, y yo soy una persona súper enérgica. Y comencé suplementación, ¿verdad? Me puse una inyección y luego comencé tratamiento oral diario. Y a los 4 días yo he sentido una diferencia inmensa. O sea que por lo menos en esa hormona y con esa suplementación y ese tipo de terapia de reemplazo hormonal de las cuales estamos hablando, yo soy un ejemplo y lo comparto porque yo creo que es bien importante también uno hablar desde la experiencia, como me ha pasado a mí en mi caso, y yo volví a ser la persona enérgica que yo soy. Me levanto temprano por la mañana, estoy atenta, estoy lista, estoy productiva. Claro. Y ahora me siento como que imparable en ese aspecto. Así que sí hace una diferencia. Además de aliviar esos síntomas de la menopausia, y muchos de ellos, como bien le estaba comentando, se vuelven síntomas también emocionales, ¿no? Se siente muy emocional. ¿Qué otros efectos positivos puede tener en términos de lo que es la salud física? Estoy hablando de lo que es la salud ósea, lo que es la calidad de vida. ¿Qué otros beneficios se pueden sentir y palpar cuando entramos oficialmente en esa terapia de reemplazo hormonal? Pues mira, deficiencia hormonal te puede reflejar principalmente dolor de coyuntura. De la nada me duele la muñeca, me duele el codo, me duele la espalda, y es como que tú, pues me di un cantazo, me caí, son los deportes. Pero ahí hay un enlace significativo, por ejemplo, con la testosterona. Esto ayudaría a pacientes a ser mucho más productivas, mucho más ágiles, a poder hacer sus deportes, sus ejercicios, a poder levantar pesas, que necesitamos ya en esta etapa de nuestras vidas enfocarnos en crear masa muscular que protege nuestros huesos. De la misma manera, el estrógeno es esencial para la protección de nuestros huesos, y obviamente deficiencia nos predispone a caídas, fracturas, osteoporosis más adelante. Así que todos estos factores pues los podemos prolongar a me beneficia ahora, me mejora mi calidad de vida en el futuro. Incluso ya hay mucha evidencia que se está estudiando y está saliendo todos los reportes que evidencian el beneficio que tiene el reemplazo hormonal, a contrario de lo que se creía anteriormente. Y traje números, porque yo sé que hay gente que son estadísticos y les va a gustar ese detalle. Así que esto es bien importante. Disminuye significativamente un 19% el riesgo de muerte overall de cualquier condición. Que disminuye 16% el riesgo de cáncer de seno, 13% el cáncer de pulmón, 12% el cáncer de colon, que disminuye 25% el fallo cardiovascular. Combinadas adecuadamente, que usualmente es estrógeno junto con progesterona, te disminuye el porcentaje de cáncer de endometrio, 21% de disminución de riesgo de cáncer de ovario y un 5% de enfermedad cardiovascular. Wow. Así que a largo plazo el beneficio que obtenemos es significativo. Esto no es solamente mejorar mi calidad de vida, esto es significativamente reducir mis complicaciones en el futuro. Claro que sí, y definitivamente está directamente ligado, y qué bueno que lo hablamos porque, como le decía, no solamente un tema emocional,
es un tema físico, todo lo que impacta positiva o negativamente el uno no estar en los niveles adecuados y óptimas. Y mucha gente lo ve como longevidad, pero longevidad no es otra cosa que no es calidad de vida y salud. Así que van una de la mano de la otra. Y tenemos que empezarla temprano. Sí. O sea, no puedo esperar a ya estar al otro lado para empezar a trabajar todo esto. Y lo bueno es que estamos en un tiempo en el que estamos empezando, falta mucho por hablar de este tema y por eso estamos abordando este tema en este podcast conjuntamente con Nuera, pero qué bueno que ahora lo podemos hablar porque en otros tiempos se conocía menos, se hablaba menos, se entendía menos y por lo tanto se podía atender menos. Pero entonces hablemos de señales y síntomas que son particulares, que debemos de prestar atención para consultar. Estoy lista para terapia de reemplazo hormonal. Porque a veces van donde el médico y le dicen, no estás lista. Tienes estos síntomas, pero no estás lista. ¿Cuándo verdaderamente estamos listos para comenzar? Te dicen mucho, tú eres muy joven, no puede ser. Porque hay gente que va al médico y le dicen, yo fui, pero me dijeron que no estoy lista, que estoy bien. Ok. ¿Cuándo es el momento? ¿Y cuáles son esos síntomas que debo decir? ¿Debo hacer una cita en WOM o debo hacer una cita con mi médico cuestionarlo. Y comenzar un tratamiento? Pues es importante que tengamos claro que no hay una edad específica para esto. Esto nos dejamos llevar más por síntomas. Yo he tenido pacientes de 30 años en reemplazo hormonal que su calidad de vida ha mejorado significativamente. He tenido pacientes 60, 65, 70 que ven una diferencia del cielo a la tierra. Obviamente dentro de su parámetro, pero le hace una diferencia significativa. Y cuando yo les repaso síntomas, porque muchas veces me pasa que, cuéntame, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bien, yo estoy bien. Y yo como que quiero abundar el tema, pero no me dejan. Yo empiezo a hacerle como un review assessment, exacto. Y empiezo, se le está cayendo el pelo. Y notas cambios en la calidad del pelo. Y notas cambios en la calidad de la piel. Y notas cambios en tu dentadura. Eso lo vemos mucho. Y cuando yo aprendí eso, me pareció como impresionante. Deficiencia de estrógeno trabaja con calcio y los dientes tienen calcio. Ahí tú puedes ver la diferencia en la calidad de la dentadura. Ahí empiezan los puentes y las caries y las 20 cosas que tú jamás hubieses tenido. Pero tienes esa deficiencia y se está reflejando de lo menos que tú puedes pensar. Deficiencia de estrógeno se puede reflejar hasta en un pitito en el oído. Porque tenemos un pellejito ahí adentro que tiene receptores de estrógeno que se puede reflejar. Puedes empezar a tener lo que son taquicardias o cosas que tú puedas confundir con un ataque de pánico. Pero nosotros tenemos receptores de estrógeno en corazón que también se pueden reflejar de esa manera. Puedes tener cambios en tu sistema digestivo. Anteriormente tolerabas algo de una manera y ya como que no te cae muy bien. Anteriormente te dabas 2 copitas de vino y estabas de lo más bien al otro día. Ahora tienes una resaca de 3 días. Sí, eso dicen después de los 30. Todo eso está asociado con cambios hormonales. Ya el metabolismo no es igual. Dolor de peso. El cambio en peso, la grasa en abdomen, exactamente. Dolor de coyuntura, resequedad vaginal que te predispone a infecciones de orina, infecciones vaginales. Todo esto son cosas que tú puedes decir como que pues eso es lo que me toca, pero esto viene de una deficiencia hormonal que te predispone a más complicaciones y más adelante va a afectar significativamente tu calidad de vida. Tenemos que tener ese bombillo prendido de como que esto no va bien, esto no soy yo, esto me está afectando, tengo que hacer algo al respecto. Y lo mejor es buscar ayuda y orientarte. Además de identificar esos síntomas que tenemos, ¿hay otra manera de evaluarlo? ¿Hay exámenes? ¿Algo más que nos pueda ayudar para evaluar y decir, esto me confirma? Yo sé que se hacen laboratorios, ¿de qué tipo? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer como para confirmar tengo una necesidad de esto o tengo una necesidad de esta otra hormona? ¿Cómo lo trabajamos, esas evaluaciones? Es bien importante y de mi parte yo evalúo niveles hormonales, niveles de vitaminas, que también deficiencia de vitamina puede estar asociado con un síntoma, y niveles de agentes metabólicos, ver cómo están funcionando tu riñón, tu hígado, cómo está optimizado tu sistema para poder manejar todos los cambios que estás teniendo. Y obviamente es una manera de encaminar a la paciente y poder demostrarle un poquito más físicamente, mira, esto en este rango estaría óptimo. Y como lo tienes aquí, pues probablemente sientes esto y esto y esto y esto. Esta vitamina, que es lo más usual, la vitamina D, que esa es la deficiencia que tenemos todas las edades habido y por haber. Pero la vitamina D trabaja con calcio para los huesos, trabaja para el estado de ánimo, trabaja para regeneración de células de piel, pelo, uñas, dientes. La usamos mucho y necesitamos suplementarla y hace una diferencia significativa. Con laboratorios principalmente, además de un buen historial,
Claro. Tú puedes ir poquito a poco llevando a la paciente y darle una evidencia de tienes esto, se expresa así, esto es lo que te puede ayudar. Ok, para la cantidad de gente que me ha escrito a mí y me dicen, ¿qué estudios te hiciste? Ok, laboratorios. ¿Qué cosas debemos de siempre preguntar o pedirle? Porque no todos los médicos tienen el mismo conocimiento y no todos los médicos, cuando te envían a hacer laboratorios, te dicen todo lo que tú necesitas hacerte, el panel completo que necesitas hacerte de pruebas para tú saber realmente cuáles son las hormonas que tengo que, cuáles son esos estudios que me cubren toda la información que yo necesito saber para poder entrar en un tratamiento eficiente. ¿Qué debe de ser? ¿Qué tipo de laboratorios? Usualmente usted ordena laboratorios ¿de qué? Siempre vemos cómo está la hemoglobina, Okay. siempre vemos cómo está la reserva de hierro, que se asocia con eso de la hemoglobina. Vemos el panel de tiroide completamente. La tiroide Importante. es central en la regulación de todo sistema del cuerpo. Sobre eso se puede afectar también. Y hay varios estudios también de la tiroides. Muchísimo. O sea, muchos ok. parámetros de la tiroides y cualquiera puede afectar. Y obviamente no es mi especialidad, pero si yo veo un parámetro fuera de rango, pues yo le refiero a un especialista que le dé un poquito más de información y detalle a eso. Evaluamos también lo que sería la función del riñón, función del hígado. Evaluamos niveles hormonales de testosterona libre y total, estradiol, que es el estrógeno a base original, que es el que estamos evaluando, la progesterona, que es la que también puede influenciar en estos factores de sangrados y sueños. La DHEA, que es la que yo me hice. Eso lo incluimos también, incluimos lo que es el ácido úrico, que me da una función renal real. La homocisteína, que es otro valor metabolizador del cuerpo, que me dice cómo están funcionando esos órganos, si están trabajando en exceso o adecuadamente o menos de lo esperado. Marcadores de inflamación como es el CRP, que es algo que también nos guía mucho y casi siempre lo vemos en conjunto, el CRP elevado y la testosterona bajita. Y ahí es que tú vas, por eso es que tienes dolor de coyuntura, esto aumenta tu riesgo de osteoartritis. Tú le vas haciendo un mapita poquito a poco con todos esos resultados y la facilidad es para que lo puedan entender un poquitito más. Y qué bueno que menciona lo de la inflamación, porque el tema de la inflamación, prácticamente todas las condiciones que tenemos vienen relacionadas a lo que es Esa es como inflamación. su campanita. Es correcto. Sí. Entonces, ¿qué recomendación le daría a esas mujeres que de repente no se sienten cómodas o tienen miedo o no se sienten seguras sobre iniciar con una terapia porque han escuchado pues que sirve, que no sirve, que debe ayudarlas o que no las debe ayudar? ¿Cuál es esa recomendación que usted le da a esas mujeres que nos están viendo de que se lancen o de que cómo deben de iniciar este proceso para entonces ellas poder suplementarse y cubrir esas necesidades que tienen de la terapia de reemplazo hormonal? Hay mucha paciente que tiene muchísimo miedo, sobre todo por lo que previamente se ha dicho, que hace muchos años inicialmente se relacionó la terapia de reemplazo hormonal con riesgo de cáncer, sobre todo cáncer de seno. Y entonces eso fue algo que pasó hace unos 20 años y gracias a Dios hubo gente bien curiosa que siguió estudiando y no se quedó con eso. Y salieron muchísimos estudios y hay muchísima evidencia. A mí me gusta venirle con evidencia. Hay evidencia, hay estudios que certifican todo el beneficio que te puede dar, que te dicen estos riesgos versus beneficios, que tú puedes aprovechar y tener estas oportunidades y obviamente esto es haciéndolo a base de un buen examen físico, a base de un historial, de tener sus pruebas rutinarias al día. O sea, tú quieres saber que esa paciente está bien. Y entonces decirle, mira, pues esto te podría beneficiar y esto te puede ayudar, pero obviamente se tienen que sentir cómodas. Yo prefiero ir bajita, darle todas las alternativas y a veces empiezo así mismo. Yo quiero que tú sepas que esto es una alternativa para ti. Si tú no te sientes cómoda, no lo tienes que hacer. Pero mi misión hoy es que tú conozcas que esta alternativa la tienes y que tú conozcas que esto te puede beneficiar. Cuando tú te sientas ready y cómoda, volvemos a tener la conversación. Hay mucha desinformación acerca de este tipo de terapia. ¿Cuáles son esos mitos más comunes que se escuchan en una consulta? Doctora, Casi las siempre cosas que no, casi todo el yo no tiempo quiero le eso dicen. porque eso me da cáncer. Ese es el clásico, me da cáncer. Que ahí entonces ya le puedo refutar porque tengo bastante tela para cortar de que hay muchísimos estudios que te dicen, incluso el que le dio la mala fama, salió antes en redes sociales, en noticias, antes de en estudios científicos. Y eso fue lo que paró el estudio hace unos 20 años. Señores, todo lo que uno escucha y ve en las Chisme. redes sociales o ve en el internet, no todo es cierto. No todo. Hay que abundar e indagar Exacto. mucho más. Pero entonces, ese es el más común y obviamente lo que te dicen es una buena terapia con un buen manejo médico, con un buen seguimiento, no aumenta tu riesgo de cáncer de seno, no es una estadística significativa, lo que se identificó en ese estudio hace 20 años. Y otra cosa que dicen también mucho es que va a engordar.
Y se preocupan por ese detalle de engordar, pero nada. Hay que entonces decir, pero es que vamos a modificar dieta, vamos a hacer más ejercicios, vamos a enfocarnos en nuestros suplementos. Obviamente esto no es méteme la hormona y sigo caminando. Esto es un esfuerzo overall de todo porque tú quieres cambiar Y tu vida. supervisado, doctora. Claro. No es simplemente, bueno, suplementarse una vez y después ni comprarlo en cualquier lugar. Para nada. Lo mandé a pedir por Amazon, lo mandé a pedir por eBay, lo mandé a pedir Para por... nada. Esto tiene que Hay que ser... hacerlo de una manera exacto. correcta. Y ahora que lo menciono, la importancia del FDA apoyando obviamente este tipo de terapia. Claro. Que también es una terapia que lo están apoyando. No es que es una terapia aparte, no es que algo que no está siendo aprobado, ya esto es aprobado por el FDA y tienen que ser también medicamentos aprobados por el Claro. FDA los que se utilicen. Presentaciones o maneras de tratamiento, ¿qué tipo de tratamientos podemos hacer? ¿Esto es oral, crema, inyecciones? Depende de la hormona que se trabaje. Hablemos de esto. Usualmente la única que se prefiere por boca es progesterona. Hay otras alternativas, pero sí se puede hacer. El DHA ese también se puede hacer. Claro. Pero obviamente son casos particulares. Hay que ver bien laboratorios e historial de la paciente. Hay métodos de estrógeno que se prefieren parchos, en gel o en pellets. Ok. Y está la testosterona. Testosterona viene inyectable, viene por boca, viene en gel, viene en pellets. Ahí tenemos que ver cuáles son nuestras metas, cuál es nuestro tipo de paciente, cuáles son sus laboratorios, porque no podemos irnos volando con los niveles. Claro. Así que cada paciente hay que hacerle un special package, de qué es lo que le va, qué es lo que le aplica. Y entonces, pero sí es bueno también que conozcan que tienen sus alternativas para lo que sea más cómodo para cada una, porque requiere la aplicación diaria o una sola inserción con el pellet y vamos monitoreando niveles. Hay diferentes maneras para dependiendo de la comunidad de la paciente. Importante. Y otra pregunta más que le quiero hacer, y yo creo que con esto vamos cerrando, aunque es un tema que yo quiero seguir hablando con usted y que de seguro tenemos muchísima tela para cortar. Y lo voy a traer a la atención porque fue algo que yo viví hace muchos años. Y es, usted ginecobstetra de igual manera, y hay cada vez más, hay el tema de lo que tiene que ver con tratamientos de fertilidad. El tema de la fertilidad va directamente relacionado con lo que tiene que ver con las hormonas. Algún llamado que le quiera hacer a esas mujeres que nos están viendo, que de repente no conocen lo que es la terapia de reemplazo hormonal, pero que quizás están teniendo una necesidad y es que no saben, que no están pudiendo, ¿verdad? También eso les afecta en su búsqueda de bebés. ¿Qué podemos decirles? Bueno, a pacientes que ya tengan infertilidad, pues ya obviamente es un caso aparte, ya es más particular, pero sí pueden tener una evaluación específica de sus niveles hormonales, que se pueden optimizar acorde a lo que necesitemos, ¿verdad? Para maximizar sus probabilidades de fertilidad. Y obviamente requiriendo sus estudios específicos, porque hay que llevar al detalle cuál es la necesidad de cada cual. Es correcto. Existen ginecólogos especialistas en infertilidad, que también pues obviamente si se va un poquito más allá de mis manos, pues los puedo referir. Pero sí, con mucho gusto, se le hace una evaluación completa, niveles hormonales, estructurales, anatómicos, para que entonces pueda maximizar sus probabilidades de fertilidad. Así que estas son cosas bien importantes que nos pueden tocar a todas las mujeres en todas las etapas y para todos los diferentes propósitos que tenemos en nuestra vida. Doctora, qué gusto poder hablar de este tema. Quiero que podamos tener la oportunidad de hablar de esto muchísimo más. Ya lo saben, en WOM tienen un lugar que es un aliado para todo lo que tiene que ver con la salud hormonal de todas las mujeres. ¿Cómo usted ve el futuro de la medicina y de todo lo que tiene que ver con la ginecología en relación a lo que es el manejo de la menopausia, sobre todo en un centro como el que usted tiene y con todo lo que usted está promoviendo, doctora? Pues yo honestamente estoy sumamente feliz con esta etapa, tanto personal como científica, porque se está estudiando muchísimo, cada vez se están descubriendo más síntomas, cada vez se están descubriendo más alternativas para las pacientes y el beneficio y la calidad de vida que se les puede ofrecer es inmensamente significativa. Y yo pienso en, wow, mi mamá no tuvo esta oportunidad, mi abuela no tuvieron esta oportunidad y ya yo sé qué yo puedo hacer, qué suplementos puedo tomar, qué hormonas puedo utilizar, qué ejercicios necesito hacer para maximizar mi calidad de vida, para evitar mis complicaciones más adelante, que cuando yo sea la viejita en el nursing home, yo sea la más durita de todas. Ese Porque es el yo me voy a encargar de propósito, eso. la meta. Exacto. Un mensaje para todas esas mujeres que nos están viendo a través de las redes de Nuera para cerrar esta conversación, doctora. Principalmente quisiera dejarles saber que usualmente hablamos de las hormonas cuando estamos en una crisis. Literal, es embarazo, menstruación por primera vez,
pues menopausia, posmenopausia, y la realidad es que las hormonas rigen nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. Así que debería ser parte de nosotras empoderarnos del tema y decir como que, ok, pues esta es la etapa en la que yo estoy y esta es la etapa que voy a trabajar y que voy a maximizar por mi bienestar y por el bienestar de mi familia y por producir más como mujer, como profesional. Así que obviamente aquí estamos más que disponibles para ayudarlas en todas esas disposiciones y metas que tengan personales. Pues muchas gracias por todo lo que usted está haciendo aquí en Muchísimo conjuntamente gusto. con su equipo. Están bellísimas las facilidades. Esperamos seguir hablando de este tema tan interesante y tan necesario como lo es la terapia de reemplazo hormonal. Gracias, amigos, por compartir gracias, con nosotros buenas aquí en la noches. red de Nueva Compounding.